Lejos de que disminuyan los miedos y desaparezcan las preocupaciones que se tienen por sobre el sistema financiero, aumentan los miedos en la economía, con ahora el riesgo o los rumores del riesgo de que el sistema bancario entre en problemas que no veíamos desde el 2008. Y es que hay dos bancos, de hecho el segundo banco más grande de Suiza y el banco alemán Deutsche Bank, los cuales se tienen rumores de que puedan entrar en quiebra. Y estos rumores llegan a sumarse al tema de la guerra, al tema de la inflación, al tema de la cadena de suministros que han causado que tengamos la peor primera mitad en el mercado de los últimos 50 años. Y agregar un colapso bancario en todo el mundo, esto podría desencadenar esa catástrofe mundial que muchos han temido. Ahora, el riesgo de quiebra de estos bancos llega con las subidas de tasas, ya que ahora hay mucho más presiones por sobre los deudores y la probabilidad de impago también está aumentando. En este video vamos a hablar específicamente de qué es lo que está poniendo en riesgo estos bancos, de qué es lo que dispara estos rumores y qué podría yo opinar si va a suceder esto o de suceder esto, cuáles serían sus implicaciones por sobre el mercado. Que recordemos, hasta ahora esto es un rumor, pero sale a desmentirlo el banco Credit Suisse, sale a desmentir los rumores y como dicen, no es verdad algo hasta que no salen oficialmente a desmentirlo. Y bueno, ¿qué pasa o por qué se compara esto con el 2008? Lehman Brothers es una institución financiera o era un banco que quebró en los Estados Unidos en el 2008 y de la quiebra de ese banco se desencadenaron otras 75 quiebras, las cuales se atribuyeron a Lehman Brothers. Entonces podemos ver que no solo hubo más de 20,000 despidos por la quiebra de un banco, sino que esa institución financiera causó que quebraran otras 75 instituciones que además tuvieron que despedir así a las personas, creando un efecto dominó que impactó a toda la economía y fue uno de los detonadores principales que causaron la catástrofe del 2008. Ahora, Lehman Brothers manejaba 600,000 millones de dólares y entre Deutsche Bank y Credit Suisse ambos manejan 3 trillones de dólares en inglés o 3 billones de dólares en español, lo cual refleja el riesgo que esto tendría en el impacto económico de todo el mundo. Y lo peor de todo es que son consideradas instituciones financieras sistémicamente importantes. Están dentro de las top 10, empresas financieras que se consideran sistémicamente importantes en todo el mundo. Entonces el riesgo de que estos bancos quiebren no es por sobre el banco y por los despidos que pueda causar, sino por el efecto dominó que estos bancos desencadenarían en la economía. Y esto se ve reflejado en el precio de sus acciones, ya que las acciones de ambos bancos han caído en aproximadamente un 60% en lo que va del año y no se terminan de recuperar, no tienen positivismo por sobre estas acciones y vamos a irnos a los específicos de qué es lo que está pasando con estos bancos. Ahora, Credit Suisse, el director, hace unos días da un comunicado de que están en un momento crítico en el cual requieren una reestructuración financiera para poder estar mucho más saludables, lo cual empieza a alarmar y a crear los rumores. Y de esto sucede que Credit Suisse y Deutsche Bank son dos bancos que han tenido o han sido parte de muchos escándalos a través de los años. Estamos hablando de escándalos que terminaron en multas y demandas por temas como lavado de dinero, por temas ligeros como la manipulación de divisas o por otros temas que los bancos dirían es trabajo diario o como las evasiones fiscales de las cuales son tan famosos estos bancos. Y es que estas son las situaciones que han desencadenado que se tenga desconfianza por sobre el sistema bancario a lo largo de los años. Pero específicamente en estos momentos de preocupación, cuando aún y se quiere hacer una reestructuración, siguen habiendo demandas de este tipo de temas que los bancos se toman como algo de poca importancia. Y antes de abordar estos temas y de empezar a trabajar con ética, prefieren reestructurarse y a lo mejor se plantean vender diferentes segmentos como el segmento de Investment Banking en Credit Suisse, lo cual no parece suficiente, no es suficiente para lograr tener la reestructuración que busca tener Credit Suisse. Ahora, Credit Suisse lo que busca prácticamente es ser rentable, volver a tener utilidades, cosa que ya no se tenía, cosa que ya se había perdido este objetivo y el CEO busca regresar a esto. Ahora, ¿cómo lo van a lograr? Necesitan capitalizarse, necesitan tener más capital. Y hay diferentes métodos para tener capital: vender segmentos de la empresa, emitir nuevas acciones, pero ¿cómo vas a emitir más acciones cuando actualmente el mercado está menospreciando tus acciones, cuando actualmente el mercado está considerando un riesgo de quiebra?
por lo cual no puedes salir a diluirte, porque los inversionistas no van a ir a comprar esas acciones y van a caer mucho más tus acciones. Lo otro que puedes hacer es ir a pedir deuda. Pero ¿quién te va a prestar dinero? ¿Y por qué te endeudarías más si estás en una posición complicada financieramente? Nadie te va a querer prestar dinero y si te lo prestan va a ser a tasas astronómicamente altas porque se considera que tienes un riesgo de quiebra. Ahora, ¿cuál es este riesgo de quiebra? Se considera que tiene un riesgo de quiebra de aproximadamente 20%, lo cual de darse una recesión global sería y aumentaría seriamente y muy fuertemente. Ahora, con las tasas de interés subiendo y la reestructuración que plantea hacer el banco, tuvieron que hacer una prueba de estrés financiero. Credit Suisse, al realizar esta prueba, se dio cuenta que están por debajo de los niveles requeridos por las autoridades en algunos de los diferentes segmentos, lo cual comienza a alarmar más y justifica los rumores o las cosas que empezaron como un rumor y que ahora se están volviendo una realidad. Y es ahí cuando sale Credit Suisse a desmentir estos rumores, a decir que están en una posición relativamente fuerte y en una posición que puede aguantar casi cualquier escenario económico, lo cual no parece cierto porque lo mismo decía Lehman Brothers semanas antes de quebrar. Y justamente esta recaudación de capital que busca hacer Credit Suisse fue la que hizo Lehman Brothers, a la que buscó hacer Lehman Brothers también justo antes de quebrar. Entonces parece que se está repitiendo la historia y está sucediendo todo exactamente igual y los mensajes que da Credit Suisse son exactamente los mismos que los que dio Lehman Brothers. Ahora sí, esta prueba de estrés que realiza Credit Suisse fue algo que no hizo Lehman Brothers. Lo malo es que la prueba salió negativa. La prueba salió dando datos de que efectivamente está en una posición bastante complicada. Ahora bien, ¿qué es lo que podría desencadenar la catástrofe para estos dos bancos? Y aquí es donde nos vamos a los específicos. Y lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible. Y es que Credit Suisse y Deutsche Bank ambos emiten diferentes Credit Default Swaps. Ahora, ¿qué es un Credit Default Swap? Un Credit Default Swap es prácticamente un seguro que ofreces. Tú cobras una prima por ofrecerle a otro banco un seguro por sobre la deuda que ese banco ha emitido. En español, un Credit Default Swap se llama una permuta de incumplimiento crediticio. Lo único que quiere decir es que si yo le presto dinero a alguien y yo quiero asegurar ese préstamo, voy y le digo a un banco que le voy a pagar a un banco una prima, ese seguro, ya que en el caso de que esa persona no me pague el préstamo, a mí el banco me va a pagar una parte de ese préstamo porque yo le pagué una prima, porque yo le pagué para que asegurara esa deuda. Y esa deuda o esas Credit Default Swaps no solamente los emite Credit Suisse y los emite Deutsche Bank, sino que ellos también tienen Credit Default Swaps, sino que ellos también aseguraron partes de esas deudas, por lo cual el efecto está en ambos lados. ¿Y qué podemos ver en el mercado? El mercado está considerando un riesgo de quiebra extremadamente alto, por lo cual el asegurar la deuda que tiene Credit Suisse se ha vuelto mucho más caro. Cualquier Credit Default Swap que quiera adquirir un banco que le ha prestado dinero a Credit Suisse está pagando primas sumamente altas, primas que justifican un riesgo elevado, por lo cual esto parece empezar a predecir el colapso de Credit Suisse, ya que actualmente el mercado está descontando esta situación de quiebre. El mercado está haciendo que no se le quiera prestar dinero a Credit Suisse aún y antes de saber los riesgos, porque los rumores han hecho que suba el precio para asegurar la deuda de Credit Suisse. Pero esto también implica que todos los bancos que compraron Credit Default Swaps o que compraron un seguro de Credit Suisse, de esos bancos no recibir pagos, Credit Suisse no tiene el dinero suficiente para pagar esas partes, para pagar esos Credit Default Swaps, para pagar el seguro por la prima que él cobró. Entonces, en una recesión económica global en la cual muchos de los bancos dejan de percibir ingresos por esas deudas, en cual muchas de las deudas empiezan a ser incumplidas, Credit Suisse va a tener que pagarle a esos bancos por el seguro que le adquirieron a ellos. Y en ese caso, de no poder hacerlo, es la quiebra de Credit Suisse, y lo cual desencadenaría la situación que sucedió en 2008. Nada más que bastante más grande que en el 2008, porque esto sería a nivel global y es considerado un banco sistémicamente importante para todo el mundo. Y ahora esto lo han salido a corroborar diferentes analistas, los cuales dicen que Credit Suisse no tiene la salud financiera suficiente como para cubrir los Credit Default Swaps que ellos han emitido, pero únicamente tendrían que tener la salud financiera para pagar estos Credit Default Swaps en el caso de que no se les pague la deuda a los bancos que ellos han asegurado, por lo cual todo depende al final
de las otras instituciones. Todo al final va a depender de que la economía, de que la recesión no sea lo suficientemente fuerte como para que comience a haber una cadena de impagos en el sector financiero. De no haber una cadena de impagos, pues sí, Credit Suisse está diciendo la verdad. Tienen una salud financiera lo suficientemente elevada como para poder salir adelante de esta situación. El problema es si se empiezan a fallar esos pagos. Ahora, esta situación de los Credit Default Swaps nada más se agrega a todas las cosas malas que están sucediendo dentro de Deutsche Bank y dentro de Credit Suisse, lo cual está diciendo que hay un mal desempeño de los segmentos de Investment Banking. Pues sí, las empresas no quieren pedir servicios financieros en estos momentos para salir al mercado o para hacer una IPO o para tener un SPAC. Por otra parte, los recortes. Credit Suisse está haciendo los recortes más grandes de personal que ha hecho en su historia. Y las demandas. Las demandas continúan tanto por Credit Suisse como por Deutsche Bank. Por todos estos temas que anteriormente hemos platicado, que son bastante delicados y que pueden terminar en multas sumamente elevadas como ya han sucedido en el pasado. Y ahora mi opinión de este tema es que al final de cuentas estos bancos, de suceder una catástrofe económica, de haber una recesión global y que empiece a haber problema por los Credit Default Swaps que ellos han emitido, lo que sucedería, en mi opinión, es que los van a ir a rescatar los gobiernos del mundo, porque son considerados demasiado grandes para quebrar. Sí, así era considerado Lehman Brothers, nada más que en el momento actual en el que estamos, los gobiernos están haciendo todo lo posible porque no colapse el sistema financiero una vez más, porque todo lo que ha estado sucediendo ha impactado directamente por sobre el consumidor. La inflación ha afectado directamente a cada consumidor y de tener una catástrofe bancaria por inconsistencias, irregularidades e incumplimiento de instituciones bancarias de nivel mundial, las cuales los gobiernos debieron de haber sido responsables de revisar, no lo van a permitir. Van a tener que salir a rescatar la economía, van a tener que salir a rescatar específicamente a estos bancos que sí, son sistémicamente importantes para el sistema financiero y así eliminar el riesgo de que vuelva a suceder lo del 2008, que sucedió en Estados Unidos y afectó a todo el mundo, nada más que en esta ocasión estos bancos afectan a todo el mundo directamente porque sus servicios bancarios, pero bueno, inversionistas, a mí en lo personal, por eso me gustan muy pocos bancos, no me gusta invertir en bancos y más con los temas éticos con los cuales ellos se meten y con los cuales ellos se ven comprometidos constantemente y simplemente salen a pagar las multas para justificar esa situación que han estado haciendo. Uno de mis bancos favoritos, y es prácticamente por el CEO, es JP Morgan. Y otro de los bancos que más me gusta por su situación económica o por su situación financiera es el Banco de América, en el cual está invertido Warren Buffett. Pero fuera de eso, salir de eso, el sistema bancario es un sistema que a mí no me encanta, y menos invertir en bancos en los que yo no confío en los directivos o en los CEOs. Por otra parte, aunque los rumores y los miedos se van elevando con el tiempo, la verdad es que el riesgo yo lo veo bastante sectorizado, porque el riesgo es específicamente para los gobiernos que tengan que salir a rescatar estos bancos, porque una vez más, en mi opinión, y puedo estar completamente equivocado, estos bancos no podrían quebrar o no los permitirían quebrar dado a todo lo que esto desencadenaría en la economía. Si estuviéramos en otro año y esto fuera la única catástrofe que estaríamos viendo, sí, probablemente los dejarían quebrar y veríamos un colapso financiero y una recesión. Pero en estos momentos, con todos los otros problemas, los gobiernos no se podrían dar el lujo de permitir que la economía tome su rumbo, sino que tendrían que salir a rescatarlos, para rescatar al final al consumidor. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir, les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima, hasta luego.